ver, ya me abrió, ya me dio. Ya, ahorita sí, ya me dio. Discúlpeme más bien. Sí, sí está. Ya, sí está. Gracias, listo, ya, hasta luego. Hola Samuel, ¿cómo estás? No sé si me escuchas. Sí, sí lo escucho, ingeniero. Hola Samuel, ¿cómo vamos? Muy bien, ya ¿Qué están tal? ¿Cómo está? conectándose los Buenas demás noches. Bien, compañeros bien. porque les sorprendió que solo estábamos tú y yo. Ya está conectándose Dayana también. Sí, ya parece ser que sí, ya se están conectando. No sé por qué no se han conectado todos. Sí, sí. Confiemos en que se vayan integrando los demás. La clase estaba prevista para hoy día. Hola Dayana, ¿cómo Sí, estás? así es. Para hoy, a esta hora. Ajá. Hola, ingeniero, buenas noches. A lo Hola, mejor han de pensar que es a las 7:30, tal vez que piensen que es a las 7:30, pero ¿cómo es? pero No. ya se los voy a comunicar en el grupo para que se conecten. Eso, le agradezco, Daya, muy gentil. Bueno, compañeros, en honor a la puntualidad de ustedes y de los que van ya incorporándose, quiero empezar la clase porque yo estoy fuera de la ciudad en este momento. Acabo de regresar de Tulcán, de un trabajo, un proyecto, y en este momento estoy en Ibarra. Como ustedes podrán ver, la conexión no es de lo más adecuada. No, apenas me da espacio para la cámara y estoy haciendo conexión desde el internet del celular porque lamentablemente aquí en el hotel no da la capacidad ni el ancho de banda.
pero no quería dejar de completar la clase, saludarlos y especialmente tener esta clase para que ustedes puedan repasar, puedan revisarla para su examen que está previsto para el día lunes. Si bien el día de mañana tienen el plazo de entregar el trabajo grupal, hay algunas personas que me han enviado el trabajo y yo les daré el consejo que les he dado a los que me han enviado, que he revisado sus trabajos. Por favor, argumenten, expliquen de mejor manera. Si es un trabajo de uno, tiene que ser un trabajo bien hecho, con imágenes, con argumentos. Y si es de dos, tiene que demostrarse que son dos las personas que están haciendo y que obviamente hay una contraposición de argumentos. Y si son tres, tiene que evidenciarse que tres personas fueron las que estuvieron haciendo su trabajo y por ende, pues obviamente la nota tiene que ser para los tres. Este consejo les doy y me alegro que esta clase está siendo grabada para cuando ustedes lo revisen. Por favor, no quiero sorpresas en sus exámenes o luego reclamos que digan, profe, pero yo hice este. No. Licenciado, Hola, buenas noches. Buenas noches. Entonces, si el trabajo es de uno, obviamente tiene que mostrarse un trabajo absolutamente serio, absolutamente bien hecho, bien argumentado. Si es de dos, deben evidenciarse que hay dos argumentos, dos posiciones, dos puntos de vista en su trabajo. Y son tres, pues obviamente con mayor razón, tres argumentaciones deben mostrarse, tres estilos, tres formas de realmente mirar y observar el problema. Recuerden que en muchos de los casos el problema o las preguntas tienen mucho que ver con su criterio. Yo respeto mucho su criterio, comparto su criterio y por supuesto lo que yo veo son argumentos. No voy a decir esto está mal ni esto está bien, sino son argumentos que ustedes pueden evidenciar y pueden generar en función del tema. Así que eso les quería indicar. A mí me llamaron que era a las 7 de la noche de la plataforma, me confirmaron hoy día. Por eso, sí, les ruego si hay alguna excusa o alguna situación, pero para esa hora estaba prevista la clase, me confirmaron hoy día en el ITESUR. Entonces, lo que les pido es inviten a los demás compañeros, por favor, para que asistan y compartan esta clase, ¿sí? En todo caso, pues vamos a avanzar, vamos a seguir. Quiero dedicarla en una primera instancia a explicar sobre, a ver, mientras se conectan, la mayoría, vamos a ver inconvenientes, dudas que tengan sobre su trabajo. ¿Hay alguna duda sobre su trabajo? ¿Inquietud? Por favor. Si alguien me quiere contar algo. ¿No? Bueno, veo que... Oldri, por favor, Oldri, te escucho. ¿Cómo está, ingeniero? De verdad, porque es imprevisto que la clase sea a esta hora, pero yo tengo, o sea, lo que el deber, lo que me mandó, lo que nos mandó el deber, eso lo podemos, lo que nos explicó este día, ya lo podemos subir, ¿verdad? A ver, ustedes pueden subir ya su trabajo si ya lo consideran que está bien. Y es que ya lo subieron y dicen, bueno, con la explicación que nos dio Miguel, creo que puedo enriquecerlo más. Ustedes pueden entrar a la plataforma y bajar ese trabajo y subir uno nuevo. La plataforma les permite eso. No es que ya subí, ya no se puede, no, sí se puede. Ustedes pueden ingresar a su plataforma y hay dentro del cuadro que está el archivo de su trabajo, dice borrar. Lo pueden borrar, les pregunta si están seguros de hacerlo, ponen que sí, y ahí inmediatamente ustedes pueden subir uno nuevo, ¿sí? Entonces eso sí les invito a que lo hagan, que revisen, porque es el 40% de su evaluación, y yo les aseguraría más bien que se ganen esos 40%, que esos 4 puntos sobre los 10 sean suyos y estén en sus manos, o sea, eso está completamente en sus manos, porque depende de ustedes cómo hagan el trabajo. El tema de lo que se refiere al examen, eso lo vamos a ver ahora, que se junten más colegas, más compañeros, pues lo vamos a ir explicando. Quiero, si hay alguna otra inquietud, por favor, del trabajo, alguna duda, con mucho gusto. ¿Nadie más? Entiendo entonces que todo está claro, no hay inconvenientes. Quiero excusarme con los que ya escucharon. Les decía que, por favor, ustedes ven que la imagen no está muy bien. No se trata de la cámara, sino se trata del internet.
Estoy yo en un proyecto, acabo de regresar de Tulcán. Estamos este momento en Ibarra y la conexión no es lo más ideal. Realmente no está muy buena la conexión del hotel, así que preferí tomarla desde el celular. Entonces, por eso ustedes van a ver ese tipo de situaciones. Pero me aseguro de que no se pare, me aseguro de que obviamente ustedes tengan la clase absolutamente y completa. ¿De acuerdo? Bueno, si no tienen más dudas, por favor, quiero, mientras se van integrando, tocar una partecita que es importante, que se llama la escucha activa. Dicen que no todos tenemos esa suerte o esa virtud. Yo a veces también me pongo dentro del grupo de los que queremos las cosas rápidas que salgan y no escuchamos completamente las situaciones. A veces eso nos pasa en la vida personal, en la vida diaria, profesional o en algunos temas que involucren actividades y manejo de emociones. Primero, ¿qué es el manejo de emociones? Las emociones tienen que ver con nuestros sentimientos, tienen que ver con lo que nosotros pensamos y en un momento determinado sentimos. Por eso vienen emociones de sentimientos. Entonces hay varios tipos de emociones, creo que en la clase anterior hablamos sobre un poco de ellas sin entrar en muchos elementos, pero los nuevos estrategas que se busca ahora incidir es en las emociones, ¿sí? Es decir, en esa parte del ciudadano que requiere y necesita estar atento. Entonces, las emociones es un elemento clave. Además, dentro de la teoría de comunicación estratégica sustentable, que yo lo manejo acá, el manejo de las emociones es el punto clave para que nosotros, hombres y mujeres, podamos tener ciertos elementos que nos permitan corroborar posiciones o creencias a favor o en contra de alguna teoría, de alguna persona, de alguna institución. Pero esas evidencias tienen que estar marcadas, tienen que estar expuestas y tienen que ser sostenidas a través de una campaña sostenida. Entonces, esa escucha activa a la cual yo iba sobre las emociones tiene mucho que ver con la paciencia. Hay personas que somos muy acelerines o que queremos las cosas rápidas, que queremos que salgan ya. Hay otros que son muy pasivos, muy tranquilos, escuchan, son más analíticos. Otros somos mucho más propositivos, o sea, depende de las personalidades, hay varias. Pero la escucha activa, ¿para qué sirve? Miren, cojamos el ejemplo de esta clase. En esta clase, muchos me dicen que estaba marcada para las 8 de la noche, ¿sí? Yo recibí una llamada del instituto, como siempre, en horas de la mañana y me dijeron si estaba de acuerdo para la clase a las 7 de la noche. Dije que sí. Entré a la plataforma, decía clase 7 de la noche, le di un clic, se desplegó y todo salió perfecto. Estuvieron 2 estudiantes, les pregunté y obviamente ellos dijeron que van a avisar a los demás. Pero yo les escuché y me dijeron, miren, lo que pasa es que según nosotros era a las 8 y ahora está a las 7. Dije, no hay ningún problema. Si ustedes tienen un mecanismo, conversen con los demás. Caso contrario, la clase queda grabada para las personas que por alguna situación no hayan podido integrarse. Lo que me interesa a mí es que aprendan. Y en eso vamos a basar nuestra clase de hoy. Entonces, yo voy a hacer un sinnúmero de preguntas, de dudas, de argumentaciones sobre algunas partes de contenidos, y yo les voy a pedir que ustedes vayan revisando cuál sería lo correcto, qué sería lo correcto. Si vamos a hacer ejercicios, ensayos, vamos a hacer esa escucha activa, que es uno de los temas de la clase de hoy, pero vamos a aplicarla a su examen. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con una pregunta, que es sobre conflicto. Cuando las partes reconocen la existencia de un conflicto, ¿qué es lo que resulta más fácil cuando la parte A y la parte B dicen, sí, realmente hay un conflicto? Díganme, ¿qué es lo que más resulta? ¿Qué me quieren contar ustedes? Es decir, ¿se da más facilidad hacia el camino de la negociación o más facilidad hacia el camino de ganarle al otro o la creación de mayores situaciones conflictivas? ¿Cuál será la respuesta mucho más fácil o asequible de las 3 que he dicho? A ver, una, que allana el camino a la negociación. La segunda, que puede ser utilizada como un momento de oportunidad para ganarle al otro o puede crear más conflictos. ¿Qué me dicen ustedes? Les escucho, por favor. A ver. ¿Quién me quiere contar? ¿O está aburrido hacer el examen y si quieren retomamos la clase de otra forma? Pienso, no sé, pienso que digamos, eso depende de nuestra actitud.
cómo actuemos en el momento. Porque, digamos, si estamos con una actitud, podría decírselo, negativa, todo va a salir mal, va a hacerse más grande el problema. Pero si actuamos de una manera paciente, pienso que se puede llegar a una solución en ese momento. A ver, Andy, ya, de acuerdo, me parece importante tu criterio y es valioso. Pero ahora estamos haciendo una simulación del examen y yo le estoy dando 3 opciones. La pregunta es, ¿cuál de esas 3 opciones para ustedes les resulta la más adecuada? ¿Quieren que repita de nuevo? ¿Me explico mejor? Vamos a hacer el ejercicio. Vamos ahora a ir haciendo un repaso de todo y es de cómo va a ser su examen. Entonces, por eso les pido que por favor presten atención a lo que vamos haciendo. Yo les voy a dar de las preguntas, en unos casos 3 opciones, en otras si es verdadero o si es falso, y ustedes me van contando, ¿de acuerdo? A ver, yo digo, cuando dos partes tienen o reconocen que hay un conflicto, ¿eso a qué conduce? A que podamos establecer un camino para negociar, punto A. Punto B, a que nos aprovechemos y podamos sacar ventaja. O punto C, a que se presenten situaciones conflictivas más graves. ¿Cuál de las 3 es la que ustedes consideran? Opción A. La primera, ingeniero. Perfecto, Sí, muy la bien. opción A. ¿Ya? La primera, ¿sí ven? Así va a ser su examen. ¿Sí? Así va a ser su examen. Yo siempre, en clases de pregrado, de posgrado, de institutos, siempre hago un repaso a la materia porque a mí no me gusta sorprender. ¿Sí? Entonces vamos a otra pregunta. ¿Sí? Cuando nosotros nos acercamos a los conflictos, debemos entender 3 cosas importantes. Y debe ir en orden. Yo quiero que cojan el orden lógico. El orden lógico es investigar, analizar, planificar, gestionar y transformar. Ese es el orden lógico. ¿Sí? Escucharán. Investigar, analizar, gestionar, transformar y ejecutar. Ese es el orden lógico 5. ¿Sí? O evaluar. Si yo les digo de esas, ¿cuál será el orden lógico? Si es investigar, ejecutar y evaluar, ¿está bien? ¿Es verdadero o es falso? Falso. Perfecto. Falso. Muy bien. ¿Está difícil su examen? No, ingeniero. ¿Sí? Solamente 2 cosas, por favor. Escuchen bien y cuando sea su examen, lean detenidamente. Porque guerra avisada no mata soldados. En las de opción múltiple o en las de verdadero o falso, siempre hay algo que ustedes deben darse cuenta. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál no es la lógica? Y hay muchas preguntas de sentido común de lo que hemos visto. Porque el manejo de conflictos tiene mucho que ver el sentido común. Entonces, estamos hasta aquí. ¿Sí? Vamos con otra pregunta, ¿ya? Cuando la solución del conflicto se obtiene, ¿se acuerdan de la estrategia ganar-ganar? ¿Se acuerdan que vimos en la última clase? Y que les decía que es la más justa, que es la más correcta, que las 2 partes quedan más contentas. ¿Sí? ¿Qué pasa con el conflicto con esta estrategia de ganar-ganar? ¿Se soluciona, se maximiza o se busca un resultado que resulta probable que las 2 partes quedan satisfechas? ¿Qué pasa? De que las 2 partes quedan satisfechas. Perfecto, exacto. Miren, ya ven, ustedes saben. Simplemente hay que explicarles. Vamos con otra pregunta. ¿Qué es la crisis? ¿Se acuerdan que hablamos de la crisis? Decíamos que, les digo si es verdadero o falso, ustedes me dicen. La crisis es un proceso que afecta a un sistema específico y lo transforma de un estado a otro. ¿Es verdadero o es falso? Por ejemplo, ¿La puede repetir, por favor? ya, verán, les voy a poner el ejemplo y luego me dice. La crisis de la Gasca, el aluvión, ¿afectó a toda la ciudad? No, No, no es cierto. No. Entonces, no afecta a un sistema general. ¿Afectó a la casa de Juan Pérez o a muchas casas o todo un barrio? A la casa de Juan Pérez. Sí, afectó. ¿Cuántas casas fueron afectadas? Muchas casas. Exacto, casas. entonces no es particular, no afectó solo a la casa de Juan Pérez, sino es un proceso que afecta a un sistema específico, es decir, a un barrio, a un sector o a una institución.
Entonces, si yo les digo, la crisis es un proceso que afecta a un sistema específico y lo transforma de un estado a otro, ¿es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. Exacto, porque eso le estoy explicando. No afectó a toda la ciudad, no afectó solo a la casa de Juan Pérez, sino afectó a un barrio completo, es decir, a un sistema específico. ¿De acuerdo? Por favor, si hay dudas, me van contando. Yo con mucho gusto les voy explicando, porque este es un resumen de lo que hemos visto en la materia y algunas cosas que quizá no he explicado a profundidad, lo estoy haciendo en este momento y como ensayo para su examen. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo se le plantea la crisis? ¿Es una fortaleza de los mecanismos de control? Es decir, ¿le permite con eso controlar a los públicos? ¿O es un empeño de acciones para que hay que resolver como sea? ¿O son procesos complejos y súbitos que se disputan los presupuestos de una organización que hay que dar plata y que obviamente su manejo debe involucrar a los grupos? ¿Cuál de las tres es la correcta? Repito. ¿Cómo le miran ustedes a la crisis? ¿Como una fortaleza para aplicar mecanismos de control, para enfrentarse con los grupos de interés, ¿sí? Que destruye procesos de identidad cultural, o como el empeño de acciones que tiene que resolverse de cualquier forma como sea, con fuerza, con buena fuerza, con mala medida, con cambios necesarios, pero tiene que ser una resolución como sea, o con procesos complejos que requieren presupuestos y que buscan evitar daños entre los grupos de la organización? La primera. ¿Ya? A ver, ¿qué me dicen? La tercera. Dígame. La tercera. ¿Ya? La tercera. ¿Escucho? ¿Qué dicen? ¿Ninguna más? A ver. Repita la pregunta, por favor. A ver, vamos a repetir. Verán que es la tercera vez que repito. ¿Sí? ¿Cómo ustedes le miran a la crisis? O a la crisis, ¿cómo se la plantea? Como una fortaleza de los mecanismos de control, tolerancia institucional y que enfrenta a los públicos de interés, a los grupos de ahí. Segundo, como procesos complejos que se disputan presupuestos, pero que lo que más le importa es evitar alteraciones sociales y conflictos con los grupos de la organización. O el empeño de acciones que busquen de cualquier forma resolver los conflictos, aunque haya actitudes disparejas de las partes involucradas. Pero eso tiene que resolverse, punto. ¿Cuál de las tres es la que consideran ustedes? Les La cambiamos segunda. a propósito. La dos. Yo creo la primera. La segunda. La B, ingeniero. ¿Quién más quiere opinar, por favor? A ver. La segunda. La segunda, ingeniero. A ver, les voy a explicar. La correcta es la segunda. ¿Saben por qué? Porque una crisis es un proceso complejo, ¿sí? Que requiere de presupuesto para solucionar. No necesariamente todos, pero sí requiere. Y además, lo que busca es bajar los conflictos, evitar que haya conflictos entre las partes. ¿De acuerdo? Por eso la base es el diálogo. Pero por favor, gracias a los que se equivocaron porque van a darse cuenta y les permite aprender. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, por favor, adicional? Vamos con otra pregunta. ¿Cuál es el hecho más característico de una crisis? La aparición en momentos de incertidumbre, en el comportamiento de algunos elementos constitutivos, perdón. Es decir, aparece en momentos de incertidumbre en el comportamiento de algunos elementos que la constituyen. Es decir, en un momento determinado aparece y realmente nos sentimos en incertidumbre. ¿Es verdadero o es falso? Falso, ingeniero. Verdadero. Falso. ¿Qué más dicen? A ver. ¿Qué les asocia con crisis a ustedes? Recuerden, asócienle con incertidumbre. ¿Sí?
entonces esta es verdadera, porque son momentos de incertidumbre que los elementos lo tienen. En una crisis lo que primero debemos recuerden es tener el control porque hay incertidumbre. ¿Estamos? Vamos con otra pregunta. ¿Qué es una administración de crisis? ¿Qué quiere decir administración de crisis? Quiere decir cómo yo organizo, cómo gestiono la crisis para que obviamente no se repercuta más y no haya malos problemas. Entonces, ¿cómo yo voy a administrar esa crisis? Les voy a dar 3 opciones. Les voy a dar asesoría a los medios de comunicación y apoyo a los directivos con el tiempo que ellos lo requieran. Segundo, voy a enfrentar a los periodistas blindando a los directivos, diciéndoles, yo soy el que maneja la crisis. O la tercera, estar atento a las áreas de riesgo de la organización y crear una compañía preparada para manejar a los medios de comunicación. ¿Cuál de las 3? La tercera. La tercera, Tercera, ingeniero. Una administración de crisis es estar atenta a saber qué pasa en la organización. Y obviamente prepararse. ¿Se acuerdan lo que les decía que hay que prepararse para los medios de comunicación? Es decir, tener líneas discursivas, saber qué les voy a decir a los medios. Eso es lo más importante. ¿Estamos? Vamos con otra pregunta. Las etapas del plan de crisis. Si bien no vimos todas las etapas del plan de crisis, pero las hemos enunciado. ¿Se acuerdan? Primero, hay que identificar la crisis. Luego, enfrentar la crisis, resolver la crisis y gestionar la poscrisis. 4 cosas, recuerden. Identificar la crisis, es decir, ver qué es la crisis, enfrentar la crisis, resolver la crisis y gestionar la poscrisis. ¿Estamos? Si ven esa pregunta con esas respuestas, es verdadero, porque las etapas que configuran un plan de crisis son 4. Recuerden, por favor. Identificamos la crisis, le enfrentamos, no corremos a las crisis. Resolvemos la crisis y luego gestionamos la poscrisis. ¿Qué es la poscrisis? Es que si hubo heridos, si hubo afectados, si hubo damnificados, si hubo fallecidos, si hay personas que quedaron en la indigencia o sufrieron la pérdida laboral, pues eso hay que ayudarles y apoyarles. Identificamos, enfrentamos, resolvemos y gestionamos la poscrisis. 4 etapas del plan de crisis. ¿Sí estamos? Vamos con otra pregunta. Para transformar... Ingeniero, disculpe, ¿Sí? esa pregunta viene a ser que tiene que estar en orden. No, no importa el orden, pero por lo general es así, ese es el orden. Primero identificamos, enfrentamos, resolvemos y gestionamos. Ese es el orden. Sí, y sí, esas son las respuestas. O sea, sería verdadero. Claro, si es que yo les diría es verdadero o falso y les doy esta respuesta, es verdadero. Pero si quito una de esas 4, ya es falso. ¿Sí me explico? Si les pongo por decirles, A eso quería llegar. Muy amable. identificación de la crisis, bajar el perfil de la crisis, resolver la crisis, gestionar la crisis, ¿es verdadero o es falso? ¿Cuál cambia? Falso. Falso, porque cambié la segunda. ¿De acuerdo? Entonces, muy atentos. Recuerden, identificar, enfrentar, resolver y gestionar. ¿De acuerdo? A ver, vamos con otra pregunta. Para transformar una situación de crisis en un cambio positivo, ¿qué se requiere? ¿Qué será lo que se requiere? ¿Cuál es la clave de todo? Y que hemos venido hablando todas estas clases. La clave de todo es una comunicación bien gestionada y diálogo. Diálogo con las partes. La clave de todo, recuerden, para resolver la crisis es el diálogo y una comunicación adecuada. ¿Estamos? Vamos con otra. Hay maneras de plantear escenarios. El tema de manejar escenarios son supuestos mentales que yo pienso o planteo resolver. Por ejemplo, yo quiero comprarme una moto. Entonces tengo que, a ver, ¿de dónde voy a sacar el dinero? Entonces me hago supuestos mentales y digo, a ver, yo para financiar la moto voy a pedir dinero prestado al chulco. Y empiezo a hacer todo el escenario y digo, chuta, pero me van a dar al 15% mensual, es una locura. Esa moto me va a salir costando más que un carro. Ese es un escenario. No, otro escenario. Voy a sacar un crédito en una casa fina, en una casa que vende las mismas motos. Pero hay que ver a cómo, al 15% anual. Si bien el 15% anual es más pagable, pero bueno. Segundo escenario. Tercer escenario. Voy a pedir prestado a alguien de mi familia que de pronto sí tiene y me puede apoyar. Yo le he apoyado cuando estaba y veamos qué pasa. Y quizás ni me cobre interés.
Entonces, de esos 3 escenarios, ¿cuál es el que me resulta más adecuado para mí, personalmente, para comprarme la moto? El de la familia. Exacto, El de ¿no la es cierto? familia, ingeniero. Sí. Dígame. A ver. Hola, hola. Ingeniero, Sí, ingeniero, pero es sí. que usted dice que la familia empresta, pero a veces es la familia que también cobra al 20%. Ya, Y también son perfecto. como un turco también. Bien, bien que dice. Entonces dice, voy a la familia y me cobran el 20% peor que la casa comercial. No me sirve. Entonces, busco otra opción y digo, a ver, busquemos de entre todas las instituciones financieras, ¿cuál es la que me da a menos cantidad de interés? Entonces, tal vez la cooperativa Juan Pérez, esa me da menos, voy, averiguo qué requisitos necesito y veo la tasa de interés, veo las cuotas que hay que pagar, me conviene esa y uso. Eso es un manejo de escenarios, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere hacer un escenario, recuerden, se debe identificar el problema. ¿Cuál era mi problema? Que necesito comprar una moto. Planifico el escenario, es decir, veo todos los escenarios, ¿no es cierto? Decido por el mejor y luego resultados, voy a hacer la acción. Sí, tomo la decisión. ¿Sí me logro explicar? Entonces, cuando yo planifico un escenario, ahora lo saben, que ese escenario cuando uno está dando vueltas la cabeza y dice, ¿y si hago esto, y si hago el otro, y si hago el otro? Pero tengo que yo desenvolver todos los escenarios y ver cuál me conviene a mí. Entonces, primero tenemos que identificar el problema. Necesito la moto, tengo que moverme a mi trabajo, necesito que yo estar moviendo una moto. Tengo un problema, la necesidad de transportarme, y una moto creo que es la solución. La segunda, planifico los escenarios, es decir, lo que yo acabo de hacer, el escenario A, sacar al chulco, el escenario B, comprar en la misma casa comercial, el escenario C, pedir a un familiar, pero si es más caro el interés no me sirve, el escenario D, buscar otras entidades que me den el crédito para la moto a un interés más cómodo. Eso se llama planificar el escenario. Y luego ya viene el resultado de la acción, es decir, ya qué decisión voy a tomar, con quién voy a endeudarme para comprar la moto. ¿Sí estamos? Esos son los métodos a seguir para hacer un escenario. Ustedes hacen escenarios todo el tiempo. De hecho, cuando estén ya de agentes de tránsito, ustedes harán escenarios todo el tiempo. A ver, viene un transportista y dice, vea, chuta, disculpe, no vi la roja, venía correteando, alguna cosa, vea, le voy a decir la verdad. Chuta. Y les gana la moral porque les dice la verdad, porque lo típico es, no, yo no he visto, vea, no hay señales, no hay, viene la excusa, no hay muchas formas. Recuerden como veíamos en tema de conflictos, ¿eh? Muchas formas uno que se hace loco, que dice, no hay, ¿cuál es el problema, autoridad? ¿Qué pasa? ¿Por qué me paras si yo no he hecho nada? El que elude el problema. Hay otro que viene y dice de frente, vea, sí es cierto, o sea, me equivoqué, pido disculpas, chuta, vea, así es. ¿Qué toca? Toca pagar. Ya, deme la multa. Entonces ya, usted o le dice, ¿sabe qué? Arreglemos, ¿verdad? Ustedes ya piensan y dicen, a ver, si yo hago esto, arreglamos, me están filmando, el señor es un agente encubierto, alguna cosa, cojo los $20, $40, $60, $80, lo que sea, pero puedo perder un sueldo y me meto en un problema más grande. Además, con estigma de que yo he estado cogiendo plata, entonces ustedes hacen esos escenarios. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso se llama manejo de escenarios. Vamos con otra pregunta. Cuando se da una crisis, ¿sí? Siempre las empresas, ¿qué es lo que buscan hacer inmediatamente? ¿Qué es lo que quieren hacer, pero así inmediatamente? Resolver el caso, ¿sí? Tomar conciencia del problema que tienen, o tienen preocupación porque su nivel de ventas está cayendo. Otra, existe conciencia del hecho, pero no quieren tomar decisiones. ¿Cuál de las tres es la más correcta que debe tomar una empresa? La Resolver primera. el caso. La primera, exacto. Si ven que es mucho sentido común de lo que hemos venido tratando en clases, resolver el caso. Lo que yo quiero es resolver, porque si le sigo teniendo ahí, sigo teniendo a los afectados llorando todo el tiempo ahí, ¿qué es lo que pasa con mi imagen como empresa? Sigo yo teniendo el problema, no lo resuelto. Lo primero que hay que hacer es resolver el caso. Recuerden. Vamos con otra. Hay elementos claves de crisis. Las crisis, por lo general, en un 80% no se anuncian. Hay otras que sí, ¿sí? Entonces, lo importante en una crisis son 3 elementos que ustedes deben tomar en cuenta. Primero, la sorpresa. El aluvión, vean, vino. La unicidad, ¿qué quiere decir? Todo el mundo está pendiente de esa crisis. Y luego, la urgencia. En crisis, uno de los principales problemas, y recuerden que vimos, es el tiempo, tienen que responder pronto.
Y aquí les quiero contar algo. Hace 10 años, el tiempo que había de respuesta en una crisis era de 1 a 2 días. Perdón, hace 20 años. Hace 10 días, el tiempo de respuesta era 1 hora. Hoy, el tiempo de respuesta es 3 segundos. Entonces, mira, pero está loco, 3 segundos, ¿qué pasa si recién se cae el aluvión? ¿Y cómo? ¿Qué le pasó al alcalde de Quito? Se demoró horas en responder, en ir a estar allá, y él ha acabado su tumba política, porque no aprovechó de esta crisis para convertir en un elemento empático, en una solución, en un líder, sino fue a pasearse con terno, con paraguas tapado, la gente le insultó y se fue. Y por más que intenta ir, hasta le intentaron pegar después otra vez que fue. Y por más que intenta, ya no puede, porque perdió esa oportunidad de urgencia, de ser empático, de interesarse por lo que la gente estaba sufriendo. Entonces, en una crisis, lo importante es inmediatamente resolver la urgencia, la unicidad, porque todos están viendo y la sorpresa que nos causa. ¿De acuerdo? Bueno, debemos tomar siempre, y quiero recordarles, por favor, que es clave la administración de crisis. La administración de crisis siempre es un esfuerzo continuo, amplio, que integra todos los elementos de la organización para enfrentarse al conflicto y prevenir la crisis. Recuerden esto siempre, siempre. En una crisis no se soluciona solita, nunca. Se ahonda más. Una crisis no es que solamente sale el héroe y yo solucioné la crisis. No sirve eso tampoco. La crisis es un esfuerzo continuo, conjunto, de todos. Siempre, mientras más se sumen para solucionar esa crisis, más lo podemos hacer y de la forma más rápida, ¿sí? Bueno, el rol de la comunicación en una crisis, ¿qué es? ¿Convencer que las acusaciones de culpabilidad de la institución son falsas? ¿Verdadero o falso? ¿Qué me dicen? Falso, ingeniero. Exacto, falso. Porque el rol de la comunicación en una crisis es orientar la percepción de los medios de comunicación y la ciudadanía de que estamos tomando control de los hechos. ¿De acuerdo? Recuerden eso. Orientar la percepción de los medios de comunicación y de la ciudadanía de que estamos tomando control o de que estamos preocupados de la crisis. Eso es lo importante de la comunicación de crisis. Cuando una empresa, miren, está sometida a una exposición pública, como en el caso de crisis, porque todos los medios están ahí, todos los medios están pendientes, todos los medios, están en todos los noticieros de todos los medios del país. Ustedes miren que están en distintos sectores del país, conocieron del problema de la Gasca, ¿no es cierto? Entonces hay una exposición pública gratuita, súper fuerte. Entonces ahí, ¿qué es lo que deberá hacer la empresa? ¿Dar a conocer nuevos productos o servicios? ¿O generar procesos administrativos de cambios? Cambiemos aquí al que tuvo, él es del error, votémosle. O que el público esté pendiente de lo que yo hago para solucionar el problema. ¿Cuál de los tres ustedes consideran que es la adecuada? Aprovechar para vender nuevos productos y servicios, buscar culpables y despedirle públicamente, o, pues obviamente, demostrar que estoy tomando acción mientras el público está pendiente para solucionar las cosas. La última. Perfecto, la última. Recuerden, siempre como institución tengo que demostrar yo que estoy pendiente de solucionar. No es que voy a decir, vean, ¿saben qué? Tuvo este accidente, tome este nuevo producto que acabo de hacer. ¿Qué me dirían a mí? ¿Está loco? ¿Sí me estoy explicando? ¿Preguntas, por favor? En todo esto que hemos visto sobre los temas de crisis, ¿qué es lo clave de todo? Lo clave de todo es una correcta preparación. Es decir, debe haber una política de planificación. ¿Sí? Recuerden eso. La política tiene que ser de planificación para evitar la crisis. Que asimismo las instituciones vean y digan posibles escenarios de una crisis. Y aquí quiero contarles el caso del alcalde Giuliani con la caída. ¿Se acuerdan las torres del 11S? El 11 de septiembre, cuando los aviones se dieron y bajaron las torres gemelas. Ingeniero. ¿Sí? Ya. Yo estaba justo en Estados Unidos, pero estaba en Washington. Y cuando yo vi a primera plana lo que pasó. Y claro, yo no salí todo ese día porque el país se para. Y Estados Unidos cuando dice se para. No es que hay un gato afuera en la calle. No existe nadie. Pararon el país. ¿Y qué sucedió? Que inmediatamente la transmisión era a primera hora. En pantalla gigante yo vi cómo los aviones se estrellaban, cómo los edificios se caían. Y cómo inmediatamente el alcalde Giuliani
que era el alcalde de la ciudad de Nueva York, salió rodeado de los equipos de seguridad, de los bomberos, de la policía, rodeado de las fuerzas civiles, acompañado y a decir 3 cosas. ¿Sí? Hemos sido golpeados en donde más nos duele, las vidas humanas. Estamos investigando para dar con los culpables, pero jamás vencerán el espíritu americano porque nosotros seguimos la lucha y vamos a salir adelante. Él manejó tres frases claves en un momento determinado y eso le consagró y él ha quedado consagrado en el mundo entero por ese discurso. Entonces es importante siempre una política de planificación con escenarios. Cuando yo investigué lo de él, ¿qué pasa? Que el alcalde Giuliani tenía 11 escenarios sobre los cuales se podía presentar una crisis. Y el primero era transporte, porque Nueva York se sienta en todo un sistema de transporte subterráneo a base del tren, el metro, etcétera, etcétera, que la ciudad realmente está plagada. Y lo primero que pensaron ellos es en que iba a haber ataques, si algún momento había, al sistema de transporte. El sistema aéreo era el octavo de los 11 que tenía. Pero ¿qué hacía el alcalde Giuliani? Tenía una política de planificación de los escenarios. Y él lo que hacía es entrenaba. Si pasaba esto, ¿qué decir? Si pasaba el otro, ¿qué decir? Si pasaba el otro, ¿qué decir? Y pasó. Y salió. Y ahora es conocido mundialmente por su discurso. Entonces, es importante, recuerden, en crisis, una política de planificación. Si yo les pregunto algo como solamente una correcta preparación puede evitar que una empresa vea dañada su imagen a raíz de una crisis, la respuesta es, por supuesto, una adecuada política de planificación. ¿De acuerdo? Vamos con otra. La prevención, como habíamos conversado, juega un papel fundamental en la gestión de crisis, ¿no es cierto? Es sumamente importante que haya prevención. Pero para que haya prevención, ¿qué es lo importante? Tener una visión a futuro. ¿Sí? ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede pasar? Lo que decía, los escenarios. Esa visión a futuro es importante porque los escenarios se plantean a futuro, como lo de la moto que le decía. Esto es a futuro, hago esto, al otro, al otro. Asimismo, la institución debe tener y debe contar con una visión a futuro sobre lo que le puede suceder. Y obviamente le obliga a pensar en todas las opciones posibles para evitar llegar a una crisis o a un conflicto. Entonces, eso es importante dentro de lo que es la prevención. Si yo les pregunto algo, recuerden que esa visión a futuro es la respuesta porque obliga a pensar en futuros escenarios. ¿De acuerdo? Vamos con otra pregunta. Hay un elemento que se llama manual de crisis. No hemos hablado del manual, pero lo vamos a hacer. ¿Y qué es lo que nos da ese manual de crisis? En el manual de crisis se identifican todos los conflictos que la empresa puede sufrir y se dejan establecidos. ¿Sí? Entonces, de cada conflicto se construye escenarios. Ese es el manual. Es decir, si es que hay un electrocutado, lo que debe hacer la empresa es atender inmediatamente primero a la familia. Segundo, a los medios de comunicación. ¿Cuál es el discurso que debemos dar? Pues obviamente depende de la naturaleza del accidente del señor. Por lo general las causas a veces son técnicas o son elementales o muy pocas son humanas. Pero por Dios, cuidado de echarle la culpa al muerto, porque ahí vienen los juicios, las demandas y los problemas. ¿Sí? Porque por lavarse las manos la institución le culpa a veces siempre al muerto. Es importante en el manual de crisis que los pasos que se deben seguir deben producirse en un momento crítico, deben estar marcados ahí. Entonces, esta es una guía, el manual de crisis es una guía que les dice a ustedes qué hacer en un momento de crisis. ¿Sí? Entonces, siempre recuerden cuando les pregunte yo sobre el manual de crisis, si es verdadero facto que identifica los conflictos de una empresa que pueda sufrir, la clave es los pasos que se deben seguir en el momento de producirse una crisis. ¿Sí? Ahí está establecido. ¿Sí? El manual de crisis establece pasos que se deben seguir para cuando se dé una crisis. ¿De acuerdo? Si está eso como respuesta, es verdadero, y si no está, es falso. Vamos con otra pregunta. El manejo de comunicación de crisis, por lo general, es un elemento que debe estar incorporado a las gestiones de comunicación de toda la organización, de todo, porque siempre va a haber riesgos. Entonces, debe toda institución tener un manejo de comunicación de crisis, porque llega un momento determinado y tiene que responder de alguna forma. Miren, en Amazonía hay un municipio que construía puentes con ayuda de una empresa petrolera.
un buen día, alguien, por no dar una vuelta gigante, abrió porque había unos como montículos ahí a la entrada del puente para que no pasen autos, quitaron eso y se metieron con la camioneta y llegó un momento determinado, se rompió el puente, cayó. Murieron los dos ocupantes. ¿Saben a quién le echaban la culpa de la crisis? ¿A quién creen? A ver. ¿A quién creen que echarían la culpa por esto que pasó? Que no sé si será mi internet, pero no lo escuché muy bien, ingeniero. A ver, vamos de nuevo. ¿Sí escucharon el caso que les acabo de contar de ese municipio en el oriente que hacía puentes con tubos de una empresa petrolera? Pero esos puentes no eran para que pasen autos. Y adelante había como unos chipotes para que no pasen carros. En alguna ocasión, el dueño de una camioneta sacó esos chipotes y se fue con la camioneta por puente. A lo que estaba en la mitad, como no era para carros, ¡pum!, se rompió y cayó al río y murieron el conductor y la persona que iba al lado. ¿A quién creen que le van a culpar sobre ese suceso? Al Estado. A la empresa. Exacto. Al municipio. Al municipio. Y digan una cosa, ¿era un problema del municipio o de la persona que rompió los seguridad? De la persona. De la persona. Pero miren, el municipio no supo responder a tiempo y quedó con la culpabilidad y le tocó enfrentar todas las indemnizaciones por el caso. Entonces, siempre es importante que en un manejo de comunicación de crisis, siempre debe estar incorporado que los riesgos deben estar plasmados ahí. Ustedes deben darse cuenta de los riesgos. Recuerden, la comunicación de crisis es evitar que se insufle más el problema, ¿sí? Es evitar que se den más inconvenientes y que los riesgos, obviamente, se las controlen. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hablemos un poquito del tiempo. En una crisis, ¿se acuerdan que hablamos? Y yo les dije que, por favor, el tiempo es lo clave. Lo importante en el tiempo son 3 elementos claves. Primero, deben entrenar para saber qué decir. Segundo, analizar y planificar. ¿Sí? Cuando ustedes tengan mucho cuidado, muchas dificultades, porque en una crisis se les da el tiempo y ya tienen que responder ahora en 3 segundos. Muchos dicen que responden en 3 segundos. Miren, hay un caso de British Airways, es una aerolínea americana, que venía volando y tuvo problemas el piloto. Y tenía que aterrizar, y vio un lago congelado y aterrizó. En eso una persona estaba corriendo ahí, sacó su celular y filmó todo. Y lo subió a redes y dijo, miren, casi se accidenta el avión, que no sé qué, que no sé cómo, y eso se hizo viral inmediatamente, ¿se imaginan? ¿Saben qué dijo la compañía? Nuestros pilotos y aeronaves están entrenados para salvar vidas. Y en vez de que sea una crisis, se convirtió en una gran oportunidad para mostrarse. ¿Sí me logro explicar? Eso es importante en el tiempo, cuando hay entrenamiento, cuando hay análisis, cuando hay planificación. ¿Sí? ¿Por parte de quiénes? De los actores. ¿En qué parte? En la fase de prevención, en el manual, cuando investigamos. ¿Sí estamos? ¿Preguntas, por favor, hasta aquí? ¿Está difícil? Es tan fácil, ingeniero, pero que... Tan fácil. Miren, como ustedes pueden ver, gracias Daniel y Alexander, el examen no es difícil. Se les da todas las opciones. Además, nosotros, como ustedes han visto, se les ha dado parte de este módulo para que ustedes utilicen mucho el sentido común. Para mí es importante el sentido común en el manejo de la comunicación, de los conflictos y de la crisis. Porque como hemos podido darnos cuenta y con algunos de los ejemplos que les he ido plasmando, se pueden dar cuenta que muchos de los resultados de los conflictos son por ego, son por un mal manejo de emociones, son por no ceder, por pensar que el otro va a ganar y yo tengo que ganar. Y no me importa pagar el abogado porque está entrando el ego. Y ahí viene el cerebro irracional que está funcionando y no es racional. Y es porque estamos puestos el 4x4 y queremos irnos contra todos y con todos. Entonces, no. Parte de este módulo es que ustedes van a ejercer un rol y hemos hecho muchos ejercicios sobre lo que va a ser su vida profesional. Y ese rol involucra que ustedes sepan manejar sus emociones.
sepan evitar conflictos. No hagan mal uso ni de su uniforme, ni su armamento, ni su infraestructura, ni nada. Y tampoco es mi palabra como agente contra la del conductor. Tienen que ser empáticos, porque ese conductor también tiene familia, tiene hijos, etcétera. Y algunos también pueden ser hasta, ¿qué les digo? Personas que ese rato no saben controlarse y pueden terminar en sucesos más graves. Yo veía el caso en un video, no sé si ustedes lo lograron ver, de un agente de tránsito que le para a un señor de una camioneta viejita, ¿me acuerdo? Y le empieza a sancionar y parte le habla. El señor se calienta, se baja, saca la gata de esas que se alza así, que van alzándose la pared, y le lanza la gata y le empieza a seguir. Y si él no se hace a un lado, lo mata. Es decir, a veces no sabemos cómo vienen las personas, no sabemos en qué estado emocional están. Para eso es importante la comunicación. La comunicación es un proceso que va entre dos personas, emisor y perceptor. El emisor, en este caso, si ustedes son los agentes, le emiten un mensaje y le dicen, mire señor, usted ha cometido una infracción, y él, depende cómo le responda, no es que ustedes le van a responder con mayor agresividad si él es agresivo, o si él les responde con delicadeza, ustedes sean más agresivos. No, recuerden el ganar-ganar y el poder de experto. Para mí esos son los ejes importantes de este módulo. Comuníquense con sus clientes, con sus colaboradores, con sus usuarios, con quienes ustedes sirven. ¿Sí? Comuníquense. Es la mejor forma, el diálogo. En crisis ustedes están viendo que, y en conflicto, la clave de todo es el diálogo. Soluciona, y eso permite que haya procesos de negociación, de conciliación, de mediación. ¿Sí? Los distintos procesos que hay, el diálogo. Pero para eso necesitan voluntad de las partes. También tenemos otro elemento clave, crisis. ¿Qué pasa con una crisis? Momentos de sobresalto, de incertidumbre, de peligro, de riesgo. Entonces, en las crisis lo que debemos es administrar las crisis, organizarnos, seguir los pasos que necesitamos para que esa crisis sea de manera efectiva administrada. ¿Sí? Pero si se dan conflictos, y los conflictos que son procesos humanos, emocionales, por diversidad de criterios, entonces ustedes tienen que a esos procesos, a esos elementos de conflicto, buscar bajar la intensidad del conflicto a través de procesos alternativos de solución de conflictos, inclusive, en muchos de los casos, sin llegar a demandas. Hoy, en medio de una reunión que tuvimos, estaban algunos representantes de algunas áreas, especialmente la transportación, y me acordaba de ustedes. Y uno de ellos decía que, miren, tuvo un suceso muy fuerte, porque con su tráiler fue a Guayaquil, y en un redondel, él pasando, siguió cuando más allá le detiene un agente de tránsito, y le manda, pero a la porra. Él no sabía de qué se trataba. ¿Qué pasa? Es que acabas de venir atropellando a alguien. Pero ¿cómo atropellar? Yo ni siquiera he visto, no he sentido. Bueno, al hombre lo llevan detenido, el carro también, se le arma un conflicto en ciudad ajena, ya se pueden imaginar. Y lo primero, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te titulas? Ya va más de $15,000 con el abogado que va gastando y no soluciona. Porque encima le miente. Porque supuestamente él creía, hasta ahora que conversó con parte del equipo nuestro de la Alianza Radar Social, conversó y creía que la demanda era porque mató a alguien. Y sucede que no, que era una persona desequilibrada que se fue y se golpeó contra el auto, porque quiso contra el tráiler, porque quería suicidarse, pero con mala suerte para él y buena suerte para el conductor, golpea en la llanta y sale rebotando y se golpea en el pavimento. Entonces él tiene una demanda por lesiones y no por muerte. Pero miren lo que ocasionó esta primera intervención del agente de tránsito. El hombre se metió a quien que mató a alguien. ¿Y qué es lo primero que tienes que hacer cuando matas a alguien? Nos vemos. Eso es lo que hace mucha gente. Porque dicen muerto, Dios mío, qué miedo. No necesariamente tiene que hacer eso, pero si el agente de tránsito tenía otra actitud, iba con otro discurso y sin querer sacarle plata, era diferente el accionar. Entonces, por eso mi llamado, y por eso decía, me acordaba de ustedes, porque miren, el hombre está casi literalmente acabado emocionalmente y económicamente. Porque dice que le llamaron y le pidieron una fuerte cantidad para declararle inocente. Y él ya estaba yendo a vender su casa.
Pero a veces las circunstancias de la vida o los que creemos en Dios o las coincidencias hizo que tengamos esta reunión. Nosotros fuimos, averiguaron los abogados, y sucede que no tiene que dar ninguna situación fuerte. Y lo primero que le dijo Zaida Rovira, que muchos quizá la conocen, es, si usted paga, yo no le defiendo, porque nosotros somos contra ese tipo de situaciones. No le defiendo. Usted no tiene por qué pagar, porque los servicios deben ser gratuitos, y además a ese abogado ya le pagó hasta demasiado. Hemos tomado el caso, hemos visto que es por lesiones, hay que presentar unas demandas, él tiene que cambiar de abogados y él podrá estar libre de ese problema, porque ahora ya con lágrimas en los ojos dijo, vea, ya no tengo más dinero y si tengo que ir preso, iré preso, pero ya no puedo hacer más. Y claro, durísimo, cuando el hombre no tenía que ver, fue engañado por el abogado, por el agente civil y por todo ese contubernio, que lamentablemente, que es la corrupción. Entonces, es importante el manejo de la comunicación. Más aún en momentos de conflicto o de crisis que está esa persona, porque imagínense lo que es a alguien que le digan, usted acaba de matar a alguien, acaba de atropellar, hay un muerto ahí. Terrible. Entonces, esa primera intervención que ustedes tienen con esas personas que están estresadas, que muchos tienen deudas, que muchos tienen problemas en su casa, que tienen desórdenes alimenticios, ustedes saben por estar tanto tiempo sentados, que tienen que conducir a 20 kilómetros por hora y se demoran días en llegar, etcétera, de todo tipo. Entonces, debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Debemos tener mucho cuidado para que eso no se dé. Me acaban de comunicar que tienen otra clase a las 8, y eso me parece importante. La vamos a concluir en 3 minutos que me dan las 8, pero no quería dejar de hablar con ustedes de este tema, de llamar a su conciencia, de que seamos diferentes, sí, seamos agentes diferentes, porque la corrupción es un elemento que va a marcar y va desintegrando a la sociedad. Y no solamente serán ustedes, sino también sus familias, sus hijos, piensen en ellos, ¿sí? Entonces, son estos elementos que yo quiero. Las crisis, los conflictos, se resuelven con diálogo, con comunicación, pero depende de un elemento así clave, fundamental, catastrófico, digamos, que se llama actitud. Y eso es para todo, porque ustedes para tomar este curso y decidir ser agentes de tránsito, tuvieron la actitud y la valentía de hacerlo, ¿sí? Entonces, por favor, lo importante para ustedes es la actitud que ustedes tengan. Entonces, para las personas que llegaron tarde, por favor, la clase está grabada, ya les subirán inmediatamente a la plataforma, voy a ocuparme de ese tema. Les pido que la revisen sus apuntes, revisen los análisis, muchos de los elementos que tienen ahí les pueden ayudar, pero lo más importante es lo que hemos visto en clase. Para mí esa es la clave de todo, porque yo me he permitido explicarles a ustedes a detalle los distintos elementos que hemos visto y hoy hemos hecho un resumen de todo. Y con los temas que están en el examen y que no los hemos explicado, como el manual y como el tema de escenarios, pues hoy lo he hecho y lo he explicado para que ustedes lo puedan entender de mejor manera y no exista ni una sola pregunta, ¿sí? Ni una sola pregunta que ustedes tengan dudas o que digan, no nos dio esto el profe Miguel. No, todo hemos visto. Porque si ustedes acuden a esta grabación, van a darse cuenta que hemos Ingeniero. todos los temas. Brando. Disculpe, ingeniero, yo su clase la tengo a las 8 y ya creo que está terminando con esta clase. Sí, Brando, sabes que eso es lo que yo les explicaba y les decía, bueno, no sé dónde quedó el error, porque a mí me escribieron hoy en la mañana, me mandaron un mensaje de voz y me decían si ratificaba la clase a las 7 o no. Y en la plataforma estaba a las 7. Yo como estoy viajando, entonces en la zona norte del país, no tenía el acceso y como era a las 7, pues busqué inmediatamente un hotel que tenía problemas de conexión y por eso es la imagen así que sale en el Zoom. Y lo he hecho a través del celular para inmediatamente yo estar atento y la clase con ustedes. Les pido excusas, no ha sido mi tema cambiar el horario de clase, en absoluto, jamás suelo hacer eso, siempre, pero si ha habido una descoordinación en la plataforma, sí les pido excusas, la clase está grabada, va a ser subida a la plataforma y lo que hemos hecho para las personas que se integraron es hacer una revisión de la materia y el examen que ustedes van a dar el día lunes. ¿De acuerdo? Darwin, ¿tienes alguna pregunta? No, abogado, aprovechando que adelantó la hora, iba a hacer unas cosas y me iba a desconectar ya de su clase. Disculpe si me desconecto. No hay problema, está bien. No, yo más bien quiero agradecerles a todos ustedes, a todas las personas. Gracias por este tiempo, por este espacio. Lo importante, como decías, quedan las amistades,
queda el sentido de que podamos en un momento de la vida encontrarnos, saludarnos. Quizá yo no con ustedes no les puedo ubicar, muy pocos han puesto sus fotografías. Algunos están solamente en blanco, me hubiera encantado que todos estén ahí con sus imágenes y demás para poder conocernos. Pero bueno, espero que algún momento, y gracias, Byron, algún momento que todos o me vean, acérquense, saluden, yo soy un ser humano igualito que todos, ¿sí? Me muevo mucho en el país porque trabajo para una fundación especializada en defensa de derechos de grupos vulnerables, de personas que necesitan apoyo, y siempre estoy en esa línea porque me encanta el apoyo, la ayuda social y especialmente tener estos Ingeniero, espacios y estos ejercicios. Sí, Jorge. disculpe que le interrumpa. ¿Sí nos podría explicar un poquito más sobre el examen, cómo va a ser? Es que yo recién también me conecto, como la clase tenía yo a las 8 Claro, mira, verás, Jorge, y las te voy clases a grabadas, explicar. o sea, Verás, no, Jorge. no han subido. No todos tenemos de aquí otra hora más de clases, creo yo. Yo sí, En mi caso, yo tengo una reunión posterior de esto, porque como ya me dijeron a las 8, cambié mi agenda y tengo este momento que salir a una reunión. Me voy a excusar, pero la clase está grabada, ya la van a subir. Sí, estén pendientes, su examen es el lunes. Entonces yo estimo que hasta hoy noche o quizá mañana ya está subida la clase. Revísenla, chequeen, por favor, y chequeen más que nada, no con las materias, o sea, hay muchos de los contenidos que ustedes tienen en la plataforma que no los hemos usado, ni siquiera les recomiendo en muchos de los casos que los vean porque les hace perder tiempo, les confundo. Revisen las clases, revisen esta clase y podrán entender de mejor manera sobre su examen. Brian, veo tu mano levantada. Gracias, Jorge, por prender la cámara, así nos podremos conocer mejor. Brian, Carranza. Sí, licenciado, buenas Te noches. escucho. Sí, aquí estoy. ¿Alguna duda? De antemano, bueno, le quería agradecer por todos esos casos no, era que le quería agradecer de antemano por todos esos casos y consejos que nos ha dado, pues, porque yo sé que nos va a servir mucho, de mucha utilidad para el momento cuando nosotros ejercemos ese papel de agente civil, nos va a ayudar muchísimo. Por eso le digo, de antemano, muchísimas gracias por eso. Y yo sé que esta vez es la última clase, pero bueno, en algún momento, ojalá que Dios lo permita más después, usted llegue a venir para acá y lo podamos ver así, ya, pues, cualquier momento, tú sabes, Dios es grande y puede hacer muchas cosas y lo Con mucho podamos ver. gusto. Miren, nosotros tenemos previsto viajar al Oro. La semana anterior estuve en Puyo, fuimos a Macas, luego de eso fuimos a Cuenca, luego de eso fuimos a Sogues y regresamos a Quito. Esta semana fuimos a Tulcán, estamos hoy en Ibarra, mañana regresamos a Quito. El siguiente mes tenemos previsto ir al Oro, ir a Guayaquil y alguna provincia más que se me escapa. A Manabí también. De ahí también está previsto volver a las provincias que acabo de indicar, es decir, yo estoy moviéndome y claro, con mucho gusto, si a un momento voy por su provincia, me encantaría, síganos en redes sociales, yo trabajo para la Alianza Radar Social también, como parte especialmente de mi sentido social, ahí publicamos dónde vamos a estar, etcétera, nos reunimos con grupos vulnerables, si al momento ustedes tienen o consideran que hay algunos temas que es importante que como abogados, porque siempre estamos en este momento posicionando a los directores provinciales, pues tendrán un referente de ustedes allí para poder hablar, interactuar en sus casos. También tenemos tarifas mucho más cómodas del 50% respecto de los demás abogados para ayudas y consultas y vamos a implementar un servicio de consulta en línea. Es decir, ustedes por $5 pagan el servicio de un abogado y le preguntan con absoluta reserva y discreción todo lo que ustedes quieran saber, ¿sí? Sobre su caso. Entonces, nuestro sentido es social, de ayuda. Y gracias, Brian, por tus palabras. A todos, muchísimas gracias. Esperemos estar en Quevedo. Gracias, Mayerly. Vamos, de alguna forma, les he dado mi número celular, les digo síganos en redes sociales, en Alianza Radar Social, en Facebook especialmente, ahí solemos publicar los programas, las agendas, dónde vamos a estar, cuándo vamos a presentar al nuevo director, para poder tener el gusto, pues obviamente, de saludar y conocerlos, ¿de acuerdo? Gracias a los que encendieron su cámara, gracias a todos y todas, para mí ha sido un gusto realmente porque compartir con personas que van a cambiar el mundo, que van a cambiar esta lógica, siempre da gusto. Un aplauso para ustedes. Gracias. Creo que todos nos merecemos ese aplauso. Les envío un abrazo. Cuídense, cuiden a sus hijos y a su familia, que es lo más importante. Sí, muchísimas gracias por todo. Gracias. Gracias, ingeniero. Y de seguro les va a ir bien. Muchísimas gracias, Para el ingeniero. lunes espero las mejores notas. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Cuídense. Muchas gracias. Ingeniero, cuídese. Tenga bonita noche. Gracias, muy gentiles.